Adelante. Bueno, les muestro, este es mi taller, es mi espacio de trabajo cotidiano y mi nombre es Gustavo Ferrari y soy fileteador. Desde el año 2001 me dedico a pintar este estilo y bueno, bienvenidos al taller. Gracias, buen día. Muy bien, nosotros hacemos una muestra de las que hace el programa Los Barrios Porteños Abren Sus Puertas, donde solemos visitar espacios que sean de interés para el patrimonio cultural de la ciudad. Y bueno, el fileteador y el fileteado es una cuestión que está entrañablemente ligado con la ciudad de Buenos Aires, así que acá estamos, esperando que nos muestres un poco todo tu arte. Está bien, perfecto. Aparte, yo además de ser fileteador, soy historiador, entonces me dedico mucho a lo que tiene que ver con la historia del fileteado, con lo cual no hay solo cosas para ver de mi trabajo en sí, sino un poco de toda la historia del fileteado y obras de viejos maestros, etc. Así que van a poder tener un pantallazo general de lo que fue y lo que es hoy también. ¿Sí? No sé cómo quieren hacer, que les vaya contando algo en particular o si tienen alguna duda. La historia del fileteado, algo, saber. un poquito. Claro. Cómo arrancó. ¿Y cómo y de dónde, no? Y bueno, en un principio el filete arrancó hacia 1890, 1900 y era un estilo decorativo que se usaba para pintar lo que eran los carros a caballo de los vendedores de frutas, repartidores de leches, etc. Tenían como si fueran todos los paneles laterales decorados. En un principio era una decoración muy simple. Yo justo no tengo acá esta vez el libro más viejo, el de los maestros fileteadores, pero tengo alguno donde pueden ver imágenes. Era una decoración muy simple que en cada panel del carro se hacía un rectángulo como un esquinero, digamos. En esta foto se puede ver cómo era. Lo hemos visto, todas nosotras Sí, muy hemos visto los sí. lecheros. Y después se ponían las iniciales de... Con la célula caída En un nuestra principio ya es- te das cuenta Claro. de lo que hemos visto. Y se hacía así, ponían un trabajo muy simple, al principio nada más las iniciales del dueño del carro y alguna frase cada tanto. Y después, con el tiempo, y sobre todo buscando lo que era la arquitectura de la ciudad, de los grandes edificios, etc., fueron complejizando el diseño, tomando formas más elaboradas con volutas y hojas de acanto, pájaros, flores, dragones, etc. Después, hacia la década del 20, 30, hacia la década del 30 más bien, se empiezan a pintar lo que son los colectivos y los camiones. En el colectivo el diseño es un poco más simple, más de línea. Podrían haber guardado el libro, de hecho, porque acá hay como para ver un poco de todo eso. O sea, al no tener paneles, el fileteado en el colectivo es más simple, va acompañando y cortando los diferentes colores con una línea fina y después se hacen, quizás en la parte del capó o eso, se hace una cinta un poco más elaborada, pero no hay tanto filete tan voluptuoso. En el camión, sí, en Como el las camión... frases, sí, los camiones tienen Claro, frases todo pero el ven tiempo. la diferencia entre el filete en el carro con el ornato, el Claro. filete en el colectivo es más que nada una línea que va Claro. cortando y separando colores todo a lo largo, y a lo sumo tiene algún pequeño trabajo más, y por supuesto Sí. el nombre de la empresa, que sería esas letras góticas, el recorrido. Claro, de hecho muchos fileteadores comenzaron siendo letristas. Y sí, mira, ese es un esquema de cómo era un fileteado en En un colectivo. Y el tipo de trabajo que se hacen, que se llaman llaves, Ya. son líneas que se van entrelazando. Y después en el camión, sí, el camión hereda más lo que era como la estructura del fileteado en el carro y mantiene la cuestión de hacer el Bien trabajo. elaborado. Y mirá, Este igual a mí me parece un poco Un poco cargado, demasiado, ¿no? ya está. Ya no se distingue nada. pero qué elaborado. o sea, cada trabajo en sí es precioso. Sí. El conjunto del trabajo, voy a decir, como- Sí, me gusta mucho más este, que es el mismo Sí, fileteador, sí, Más sí. y sobrio. es mucho más elegante. Sí, sí. Y entonces ahí se empieza a hacer también todos los paneles de las cajas de los camiones, y lo que sí se agrega es la puerta, que en la puerta ahí ya va el nombre completo del dueño de la empresa, más la dirección, el teléfono de contacto. Eso es como un trabajo un tanto más clásico. Y me parece que también los fileteadores lo que aportaron a la cultura popular, además de esto eminentemente plástico, las leyendas que ponían, Y sobre sí. todo en los paragolpes Los atrás. camiones Este así. librito es hermoso de Norberto Folino, que se Sí. llama Chofer buena Chofer banana. buena banana, busca chica buena mandarina, y de ahí en adelante todas las posibilidades exactamente.
que tiene en la tapa un fileteado del maestro León Untroy. Sí, sabes que Sí, señor. estoy hablando con Cookie Miller de las Ediciones de la Flor Sí. para que busquen en los archivos. La Me conozco, dijo que Cookie Miller, tienen, sí. la vi hace un año y tengo que volver a Ah, escribir sí. en una cena, una presentación de un libro, y me dijo que tienen el original de León de esa tapa y que tienen el original de otra tapa que hizo León para un libro de Caloi. Ah, claro, monográfico. sí, sí. Y aparte Buenos Aires. tiene un cartel que hizo León para Ediciones de la Flor para la editorial. Y me dijo que eso en alguna parte del archivo de la editorial está. Claro. Entonces quedamos que tenía que ir escribiéndole cada tanto a ver si, Para recordar. si lo encuentran. Ese es el primer libro que salió sobre fileteado, que es del año 74, y más que nada es un compendio de frases. O sea, cuenta un poquito de la historia, con varios baches y un poco parece escrito en joda por momentos, pero bueno, es como el tono de la editorial, ¿no? Así como medio irónico, sarcástico. Y el grueso del libro ¿Es de la editorial La Flor? Sí. Sí, Y el grueso del libro es un compilado de frases. claro. Un abecedario, en realidad, como un diccionario de frases, porque está todo por abecedario. Igualmente, en el caso ese, no era siempre el fileteador, de hecho casi nunca era el fileteador Claro. el que creaba la frase, normalmente No, era el no. dueño Claro. del camión o del Y carro que elegía. Claro, elegía claro, y le daba elegía la y frase. Pusieran esa frase Sí, determinada. Y de hecho, bueno, durante muchos años, por el tema este del humor de las frases, etc., siempre que se hablaba de fileteado, en casi cualquier momento, hasta la década del 70, solo se hacía referencia a las frases y al humor de las frases, etc., y no tanto al trabajo en sí de ornamentación y decoración. De hecho, está el libro de Borges, que es el de Evaristo Carriego, que es un libro del año 30, dedicado a analizar la obra de Carriego, y después hay un apéndice que tiene como diferentes textos sobre cuestiones que tienen que ver con la vida en Buenos Aires en esa época, etc. Y hay un texto que se llama Las inscripciones de carros, que es este, que habla sobre las frases de los fileteados, de los carros fileteados, y las analiza y no sé qué, y es el primer texto que habla de algo relacionado con el filete, y no dice nada de la ornamentación y la decoración, solo habla de las frases. De las frases. No sé, pero bueno, eso es otro. ¿Y vos cómo empezaste con esta historia con el filete en tu vida? Y a ver, a mí desde chico, muy chico, siempre me gustó todo lo que tenía que ver con Buenos Aires y la Buenos Aires vieja. Me gustaba ir a recorrer, todavía me gusta, de hecho, pasa que cada vez hay menos ir ahí por los bares mugrientos y sucios y viejos que quedaban en la ciudad y todo ese tipo de lugares que remitían más a lo antiguo. Y siempre dibujé copiando historietas y haciendo cosas en ese estilo, y en el secundario hacía carteles para las actividades del centro de estudiantes, etcétera, y para las agrupaciones y las fiestas, un poco de todo. Y cuando terminé el secundario y estaba empezando la facultad, pensé en hacer algo de tomar alguna clase de algo artístico, y cuando fijé que eran las posibilidades, vi fileteado y dije, esto me encanta y no sé qué. Y en realidad creo que desde muy chiquito, una de mis primeras memorias así visuales de algo artístico es el mural de un troll que está en el subte. Sí, es un Gardel del subte. Y un mural muy grande que hizo este maestro fileteador en el año 85. Y yo desde que nací hasta los 24 años viví en Bustamante y Sarmiento, así que Gardel era mi estación de Es lo subte. primero ornamental que pusieron en la estación. Lo primero que Sí. pusieron fue el mural de León. Después vinieron los otros. Y el de Páez Vilaró, que es Sí, ya del sí, 90 y bastante, pico. los que están en el y los que andén están también, abajo. claro. Pero. Y creo que eso es una de las cosas que más recuerdo de chiquito, sin saber ni siquiera que era fileteado ni nada, pero como que recuerdo pasar y ver los colores. Creo que ni siquiera sabía quién debía ser Gardel en ese momento. Y que creo que eso un poco me terminó por decidir. Pero bueno, en un principio lo había tomado como algo que fuera un hobby para pintar y relajar, después de estar estudiando y preparando finales y materias, etc. ¿Qué estudiaba? ¿Qué? Historia, en filo. Y a finales de ese año, mi maestro fue Alfredo Genovese, y entonces hice un curso un cuatrimestre, después seguí en su taller particular,
Y a finales de ese año estábamos montando una muestra, que era la muestra de los alumnos del año. Esto era el 18 de diciembre del 2001. Y me dice Alfredo si yo el 21, que era un viernes, tenía que dar un final. Estábamos montando la muestra en San Martín y Alfredo me dice, che, mañana tengo que pintar un carro, ¿no querés venir a ayudarme? No sé, te pago. Y yo estaba preparando un final y dije, ay, pero ¿qué hago? Y dije, bueno, ya fue, me voy. Y todo el 19 de diciembre lo pasamos pintando un carro en un galpón en Villa Pueyrredón. Y llegué a mi casa como a las 10 de la noche y mi vieja estaba desesperada. Y dice, che, ¿dónde estás? ¿Dónde te metiste? No sabemos nada de vos, no sé qué. Yo dije, ¿qué pasa algo? Ahí estaba el sitio. Claro. O sea, no me había enterado de nada. Y creo que ese día no salía a la calle a la noche porque estaba destruido de estar pintando. Y bueno, al final por suerte, después, bueno, no por suerte porque fue un contexto de mierda. El primer cacerolazo, ese 19 Claro. de diciembre. Sí. Y fue mi primer día de trabajo en mi vida. No te lo olvidas más. Y bueno, a partir de ahí empecé a trabajar con Alfredo y habré estado con él 2 años más o menos, siguiendo como alumno, tomando las clases y aparte ayudándolo en sus trabajos, lo cual fue muy bueno en el sentido de que te da otro ritmo, porque si uno va y solo toma una clase, como que si algo le sale mal, dice, bueno, en el próximo cartel que pinte lo voy a tratar de pintar mejor y así. En cambio, cuando después estás con tu maestro trabajando, es como que Claro. te exigís a un ritmo Claro. que capaz que para una sola no lo tenés. Seguro. Y- Una experiencia bárbara. Sí. ¿Y seguiste estudiando o ahí te recibiste? Ah, La pregunta del millón. Ah, me queda. Terminé de cursar hace 5 años Bueno, más o menos. bien. Y Te quedan finales. me quedaban finales y di algunos, otros se vencieron, otros Igual, los No importa, recursé. tenés tanto Y- tiempo todavía por delante. Y ahora en realidad me pero las vas a queda. tener que recursar algunas, ¿no? Mira, me queda en este momento entregar una monografía, que la quiero escribir antes de fin de año, y recursar una materia y dar el final. Ah. Bueno, ya estás ahí. Pasa que los últimos años en general me fue pasando que suelo viajar para laburar afuera, en Europa o en Estados Unidos, y siempre me coincide o con el final de un cuatrimestre o con el principio de otro, y entonces ya... Se posterga. Y esta vez que estuve todo el cuatrimestre, estaba afuera cuando eran las inscripciones y ni me acordé. Y cuando llegué a Buenos Aires dije, che, podría cursar, habían sido hace 10 días las inscripciones y nada, ya fue. Pero bueno. El carrito este, ¿de dónde proviene? El carrito, a ver si lo puedo sacar un poco. Es una joyita. La cosa es así, en la década del 60, mediados, fines de la década del 60, hubo una pareja de artistas que eran una escultora y un pintor, Nicolás Rubió y Esther Barugel, que hicieron toda una movida de investigación y valorización del fileteado. Entonces fueron tomando, iban por las calles, tomaban fotos de los camiones, se ponían a hablar con los camioneros, les preguntaban quién les había pintado eso, dónde lo había hecho y así, y fueron como armando toda una genealogía de los fileteadores y sus espacios de trabajo, y llegaron a las carrocerías, que era donde los fileteadores trabajaban. El fileteador no era como hoy por hoy, que es alguien independiente que pinta por su cuenta y vende lo que va haciendo, sino que trabajaban como empleados en las carrocerías. Y el último trabajo que se hacía antes de entregar el camión al dueño era filetearlo. Y entonces esta gente llegó a las carrocerías, llegó a los dueños de las carrocerías y a los fileteadores y les pidieron que pintaran obras, y con esas obras armaron una muestra que fue la primera que se hizo en una galería de arte en el año 70, el 14 de septiembre del 70. De hecho, hoy por hoy el 14 de septiembre es el día del fileteador. Incluso podríamos haber hecho esto ayer. Pero bueno, no me di cuenta. Y a partir de ahí se lo empezó a revalorizar como forma de arte, pero a su vez empezó a decaer un poco en lo que eran los camiones, por cuestiones de crisis económica, etc. Pero lo importante fue que el filete empezó a cobrar valor en sí mismo, digamos. Antes el soporte sobre el cual se hacía, que era el camión, tenía mucho más valor que la obra. Claro. Y después, cuando el fileteador empezó a pintar cuadros, carteles, etc., era la obra en sí lo que realmente valía. Y muchos de estos viejos fileteadores, uno sobre todo, que era el que ya nombramos, León Montroy, tuvo como el empuje para rehacerse y empezar a trabajar haciendo carteles, murales, trabajos de gráfica.
Este es otro trabajo de él, que es un almanaque del año 80 y pico, perdón, para Fater. Veo, sí. Y él trabajó mucho y muy bien hasta que falleció. Y fue el primer fileteador que estuvo en una feria, en la feria de la Plaza de Orrego en sí, desde que empezó la feria, hizo muestras, etc. Otros fileteadores, ese paso a trabajar independiente les costó un poco más, sobre todo cuando estaban más grandes. Y Nicolás Rubio, que era el que había hecho toda esta investigación y la muestra, en los años... Dale. En los 80s, lo que hizo fue empezar a fabricar estos carritos para dárselos a los viejos fileteadores. Perdón. No, todo bien. Hola. Voy a usarlo. Sí, no puedo ahora hablar, ¿eh? Te llamo. Lo que hizo fue fabricar los carritos y dárselos a dos viejitos fileteadores que eran Carboni, que fue el otro gran maestro, y Enrique Brunetti, y se los daba para que los decoren. Y después él se los vendía a conocidos de él, del mundo del arte, etc. Y así los ayudaba para que tuvieran una entrada de plata cuando ya eran grandes. Ahí va. Hicieron como decía Nicolás, que tienen como 140 carros hicieron en los 80 de este tipo. Carros, camiones, hay un librito, ¿qué es este? También hay otro carrito de estos en tapa. Y bueno, este lo pintó, Nicolás lo fabricaba y después este lo pintó Enrique Brunetti, que era otro de los viejos maestros. Y estaban hechos casi a imagen y semejanza de lo que solían ser los carros de aquella época. Los carros de aquella época, sí, por eso, porque procedencia tenía. Y después tienen la puertita, yo lo uso para guardar trapitos. Pero, y está todo pintado. Los laterales y sobre todo la tapa, creo que la parte de la tapa es el más bonito de los trabajos. ¿Cuál es la relación, por ejemplo, yo veo estos carros fileteados con los carros sicilianos que también los pintaban, o con ciertos vehículos, por ejemplo, de Afganistán o algunos lugares Sí. que están todos pintados también? Mira, yo las fotos que vi de carros sicilianos, en realidad es como al revés. Los que yo vi tenían pintados los paneles con imágenes como más figurativas o narrativas, y lo que es la decoración y la ornamentación es tallada. Eso es lo que vi yo en fotos que me han mandado y eso. En cambio en el filete la decoración en sí es toda pintada. Uno es lo que busca generar con las luces y sombras y brillos ese efecto de las molduras y el 3D. Después hay un montón de tradiciones en diferentes países de decoración de vehículos, que algunas son más parecidas, otras no tanto. Yo vi fotos de carros de Costa Rica que tienen más decoraciones geométricas. Pero lo más parecido que vi al filete, pasa que tiene como una base ornamental que es común a un montón de pueblos. Lógico. Después cada cual le da su impronta o una técnica en particular. La música popular de distintos pueblos que tiene muchas cosas en común. Sí, lo mismo que los cuentos tradicionales también, se van repitiendo los motivos. Y yo lo que vi más parecido son carros de gitanos en Inglaterra. De unos carros de una etnia que era romaní, se llaman, y lo más parecido, lo único que no tienen es luz y sombra. Los carros de los circos también. También, sí. Tienen mucho de eso. Pero los de los gitanos eran como súper parecidos. Y después, por ejemplo, en Filipinas tienen también un transporte público, que son jeeps que quedaron de la Segunda Guerra Mundial, que se transformaron como una especie de pequeños colectivos. Y también se decoran así, y por el ex embajador de Filipinas acá era fanático del filete porque le recordaba eso. Y venía todos los domingos por la feria y siempre compraba cosas, y cuando venía gente de afuera le hacía, y así, y yo le encantaba por eso. Y Sí, en la península de Yucatán también hemos visto sí, muchos yo en México no fui nunca. vehículos muy decorados, Y después- de esos ómnibus, microbuses, no sé qué eran. en Panamá también hay colectivos pintados en Panamá. Digo, es como una cuestión muy tradicional esa de decorar tu instrumento, tu vehículo de trabajo. Claro. Y después otra cosa que yo vi muy parecida, pero que es más antigua todavía, fue una vez estando en Nueva York, entré a un museo, que me lo crucé caminando, ni sabía que existía,
que era el Museo del Fuego, el Fire Museum. Estaba, creo que por la zona de Soho. Y entramos y tenía unos carros de bomberos a caballo de 1850, 60, 70, que tenían mucho trabajo de línea, de decoración de línea, y que era muy parecido al trabajo de línea que se hacen los carros acá y esas cosas. Donde están fileteados y además es muy interesante, es alguna de las autobombas que tienen los bomberos voluntarios de La Boca. Ah, mirá. Inclusive hay una de ellas, en vez de ser roja como suelen ser en los bomberos, lógicamente, estando en La Boca está pintada toda azul y amarillo. Claro. Y además está llena de filetes, es muy interesante. Mira, yo escuché que en un momento iban a hacer un museo de los bomberos ahí, pero al final me parece que quedó medio... Se quemó. Sí, hace 2 años, 3 años. Es un chiste eso que se quemó. Me habían contactado para hacer algo fileteado ahí. Y Sí, Gustavo, ¿qué caracteriza la técnica del filete? Como para que ella se entienda, los pasos. Los pasos, puedo mostrarles lo que hay y después puedo hacer algo si quieren que pinte. La secuencia. Sí, en general lo primero que uno hace es el dibujo. El dibujo en general lo puedes hacer, no sé si ese trabajo, en papel. Entonces se dibuja a lápiz. Cuando es simétrico, solamente dibujas una mitad y después lo doblás y después se pincha. Lo pinchás con una aguja. Sí, eso te iba a contar, está todo punteado. Sí. Una aguja común, así. La como colchonera. Y del gopor que tengo por todas partes. Unos más grandes, otros más chicos, depende de lo que haya que hacer. Este es como el que llevo en la mochila cuando pincho en casa. Y después eso se pasa con una muñeca de talco. Si quieren les muestro acá en este, que está ahí medio así. La muñeca es este, es un trapito envuelto con talco. Y apoyás sobre la madera. En general tratas de centrarlo específico para que te quede bien, etc. Con una muestra. Y poner a golpearlo ahí. Y solo eso ya queda. Ahí va. Después otra forma, si no, es dibujar directamente. Eso yo lo hago cuando capaz que el diseño no es simétrico. Cuando es simétrico es mejor dibujar la mitad, doblar y ya te queda Claro. perfecto. Cuando no es simétrico, dibujo directamente Sí, es verdad. con algún lápiz. Solo con el dedo lo sacás y si no con un poco de agua ras. Y lo bueno es que no te marcan ni te rayan la superficie. Y después vas pintando. Ahora si quieren puedo pintarles un poco en este para que vean que ya está pasado. Pero les muestro acá los pasos. Primero es el color plano, la base. Cuando esto seca. Gustavo, recordaba siempre igual mostrar un poco como si fuera a ver otro espectador. ¿Qué cosa? Sí, sí, sí. Lo vas mostrando. Dale. ¿Querés que muestre? Sí, dale. Ahí va, entonces. Estos son los No, trabajos. no se mueve el talco, no se borra, no se mueve. Sí, si le pasas el dedo. No quiero se- decir pasar el dedo, pero así se mantiene bien. Sí, de hecho eso estaba ahí hace como 2 semanas, Sí. en ese mismo lugar. Pasado y sin empezar. Y una vez que hiciste todo el color plano, en este caso tenés ya un color plano ya todo hecho, ¿sí? Toda la base ya preparada. Preparas barniz y negro, y con eso preparas una sombra y vas pintando sombra en el ornato y sombra contra el fondo. Y una vez que eso está hecho, que es casi el caso de este, tiene todas las sombras ya hechas, después se dan... Después sí se dan luces y brillos, y ahí ya es el toque final, y con cada paso vas como levantándole el volumen. Ahora, si quieren te muestro... Mira, un poquito en este, hacemos... que esto es demasiado chiquito. Ahora no se usan los pinceles comunes, es decir, yo voy y compro un... Depende, ¿eh? Claro. Para mí es un mito lo de que solo puedes filetear con los pinceles de fileteado. Depende que... Incluso León se solía hacer. Él los hacía él. Con los cabos de las viromes, él después le ponía los pelos que consideraba adecuados. Claro.
Pero hay muchos pinceles Sí, en todas claro. partes que se pueden usar para filetear. Digo, los de fileteado son más cómodos, pero tampoco es que hay que ser tan estricto. Ahí sobre tu mesa de trabajo se ven un montón de pinceles súper aptos para el fileteado. Sí, sí, los que están acá, Claro. en general, estos así, son los pinceles de fileteado de letras, que están hechos de pelo de oreja de vaca, y hay un solo fabricante acá en Argentina que los hace, que es como una familia que lo viene haciendo hace décadas y décadas y décadas, y hacen dos tipos de pinceles que son con la virola chata, que es ahí aplastadita, que esa es más que nada para hacer letras, y si no con la virola redonda, que es para hacer filetes. Yo en general utilizo cualquiera de los dos indistintamente. Sí es más cómodo el chato cuando tenés que hacer una letra recta, seca. Para la gótica también, pero casi que puedes usar cualquiera de ambos. Y después trabajo con pinceles más comunes tipo liners, para dar los brillos y eso. Pero cuando pintas con acrílicos, por ejemplo, es más cómodo usar liners o cualquier otro pincel que los de filete. Los de filete no corren tan bien si pintas con acrílico sobre tela. Entonces puedes hacer trabajos, no sé, ponerle, no sé si tengo acá. Y además del acrílico, ¿qué otro tipo de material se usa? Normalmente se usa sintético, Sintético. mate sintético, y acrílico muy cada tanto. Este trabajo, por ejemplo, no tiene, ¿ese se ve? Así. Un dragoncito. Ah, ya seguí la línea de la firma. Acá, pero firmé de costadito porque me Ah, queda no, menos ahora veo espacio abajo. la cabeza del dragón. Claro. Y ese trabajo, por ejemplo, está pintado sobre tela, con Sí, acrílicos. sí, sí. Se ve la trama. Y no tiene nada de pinceles de carnevale de fileteado. Claro. Y sin embargo, no me puedes decir No. que no es un filete. Y están esos que son más larguitos, que son poco cabo y Los más larguitos se llaman bandas, las bandas. son estos, así, y se usan se usaban en los carros para hacer las líneas más largas. Se agarran de este modo, se apoyan con el dedo y vas tirando línea. Qué pulso, ¿no? Y sí, es como lo más complicado. Mira, Sí. si quieren muestro un poquito de Pulso, este. vale. No es para- Yo no estoy muy acostumbrado a usar este pincel, pero a ver si tengo la... Y ahora también, no es un pincel que sea único del filete, Claro. ni nada por el estilo. Hay un estilo que se llama pinstriping en Estados Unidos, que es un tipo de decoración también de líneas que se hacía sobre los carros o los hot rods, y usan unos pinceles muy parecidos. Ahora les voy a mostrar que me los compré allá. Entonces este pincel se va cargando así. Y a ver si tengo un pedacito de... Voy a poner acá. Normalmente uno trata de tirar alguna línea o algo para guiarse, pero bueno, vamos a hacerlo así, entonces vas trabajando una línea recta. Entonces con este puedes hacer líneas rectas y largas. Ah, pero eso sí merece el aplauso. Sí. ¿Quién dijo el pulso? Yo. Y Es después imposible si uno no Qué tiene- bárbaro. es más fácil hacer esto si uno hace una grilla y te vas guiando con eso, pero hay que hacerlo así a ojo. Buenísimo. Y ver, esto realmente no lo hago nunca. No es lo que más les gusta a los fileteadores, además hacer las líneas, ni a los de colectivo. Entonces ahí vas construyendo.
Yo soy tan bestia para todo lo que sea manual y me estoy admiradísima. Pero vieron que dijo esto no lo que hago siempre, así que... No, de hecho este Admiradísima. es uno de los que tengo desde hace más tiempo y está perfecto porque lo uso casi nada. Lo usé otro día también para mostrarle a alguien, pero hace como 1 año y pico que no agarraba este. Y el otro, que es el más viejo, ya perdió todos sus pelos. Es como... Está en muy mal estado, pobrecito ya. Pero es uno de los pocos pinceles que debo tener desde que empecé los dos estos. ¿Por qué los usas poco esos, Gustavo? Porque como yo no hago trabajos tan grandes, me resulta más cómodo hacer las líneas. O sea, las líneas más largas que yo hago, a lo sumo tienen 50 centímetros. Me resulta más cómodo hacerlo con un pincel común. Pero cada tanto trato de practicar, pero bueno, Claro. no tan seguido. Pero por ejemplo, lo que les mostraba, que lo voy a lavar bien. Siempre hay que lavar bien los pinceles, sobre todo en el punto en el cual se pone el pelo con la parte de metal, que es donde se acumula y se seca la pintura más. Ahora, por ejemplo, los pinceles que les decía para hacer el trabajo ese que es en Estados Unidos. Es casi el mismo tipo de pincel, pero tiene la maderita nomás. Es un poquito más corto, no es tan largo como el nuestro. Y hay otro que tiene un poco más de pelos, el que tiene más pelos tiene el mismo largo. Pero vean la diferencia, ¿ves? También es... Sí. Y este lo usan en Estados Unidos para hacer ese mismo tipo de trabajo. Debe ser bastante costoso, ¿no? El material, digo, debe ser costoso. Más o menos. La pintura usas muy poca y los pinceles, acá estos pinceles valen, ese como el que usé debe estar 40 o 50 pesos. Ay, dura. Depende, depende. Y estos creo que los compré a 12, 13 dólares, 15 dólares cuando estuve allá de Claro, el viaje. tiempo, lo importante es la vida útil, ¿no? Sí, y después este es el otro tipo de pinceles que se usan en Estados Unidos para hacer trabajo así de línea, que son pinceles, se llaman tipo sword, espada o cuchilla. Japonés. Están hechos por un norteamericano, pero los fabrica allá en Japón. Pero Kafka es que es el nombre de la marca, es un tipo que hace ese estilo de pinstriping allá. Entonces los compré y no me animé todavía nunca a usarlo. Pero este trabajo que está acá es un trabajo de pinstriping. Esto me lo regaló un pinstriper y letrista canadiense. Pero tiene diferencias grandes con el filete, ¿no? Sí, igual esto es un trabajo más de artístico. Cuando hacen este mismo trabajo en los camiones, si bien sí tiene diferencias, pero la lógica es la misma, la de ir decorando y envolviendo la figura de un auto, en eso, poniendo líneas y la línea va recorriendo. Me compré el manual, me compré el... Mira, algunas de las figuras son muy parecidas a las que se usan en el filete. Esto es casi parecido a lo que yo hice ahí, un poco más compacto. Y estas son como las figuras básicas con las cuales vas decorando la línea de los carros. Pero es... A ver si hay alguna acá. Eso es un trabajo de línea más que nada, no tiene ornato. Casi, el ornato es muy muy simple y tampoco lleva ni luces, ni sombra, ni brillos. Pero también es un trabajo muy lindo y muy tradicional allá en Estados Unidos. Eso es lo que vos estarías marcando como la diferencia, no tiene luces, Claro. brillos, sombras. Sí, ornato. es como un pariente menos agraciado, si querés. Con menos luces. No, y el ornato, porque el ornato acá es como... Sí, es como muy fundamental. El ornato y aparte después el ornato con el volumen y la luz y la sombra sobre todo. Ahí va. Pero después los letristas allá tienen sus pinceles de letras y no son los nuestros y son pinceles igual que sirven. Sí. Qué sé yo. Yo la otra vez me traje de Inglaterra también. Estuve en un encuentro de letristas allá el año pasado, haciendo un taller de dorado a la hoja. Y me trajo un montón de pinceles también de un inglés que los fabrica todos a mano.
y son alucinantes. Todavía no los probé, porque como que uno les va guardando respeto y le cuesta echárselas encima, pero son unas cosas de pinceles de pelos de ardilla, cada pincel para un trabajo específico. Entonces, supuestamente las letras que yo hago con este pincel lo podría hacer, están todos hechos a mano. Y este es uno como el otro que les mostré, pero también todo artesanal. Y el tipo es como cuarta, quinta generación de fabricantes de pinceles allá en Inglaterra. Y este es para hacer letras tipo cursivas. Y este es de pelo de ardilla, por ejemplo. Y así, bueno. ¿Y ese gordito? El gordito es para el dorado de la hoja. Es para mojar el vidrio. O sea, uno cuando trabajas con dorado de la hoja, lo que haces es preparar una mezcla con agua destilada y gelatina. Puede ser gelatina común o una cola de pescado se llama acá. Y después tenés que humectar el vidrio y le vas pasando. Entonces con este grandote vas mojando y poniendo hasta que en un momento tirás la hojita de dorado. Es un trabajo muy difícil y acá está casi perdido eso. Ya. Hay algunas gentes que saben hacerlo, pero no lo transmiten. Y otros que se han muerto también. Otros que se han muerto y aparte Eso no lo transmite. De la no transmisión. Sí, como- es un tema. Claro. Pasa que es muy caro. Entonces los pocos que lo saben Por ser hacer el dueño de la receta. no quieren Sí. pasar la posta porque no hay muchos trabajos de eso y los pocos que se hacen son carísimos porque Carísimo. solo el material, un cuaderno, el dorado viene en libritos de 25 hojas de 8 por 8 centímetros. Y vos con 25 hojas de 8 por 8 haces una palabra así en una vidriera. Y eso solo el material cuesta 1.500 pesos. Solo el dorado. Y eso, nada, sumale encontrar a alguien que lo sepa hacer. Claro. Pero es una cosa que queda muy, muy linda. Hay que fotografiar lo que tienen todavía en las vidrieras, como el Bazar La Luna que tiene Hay algunos. toda la hoja, su descripción y su luna. Ese que está en piedras. Piedras en Estados Unidos. Esto es lo que hicimos en el curso ese. Que es. A ver si puedo ponerlo sobre. Algo blanco. Para que se vea bien. Ahí va a ser el tema, chico. Ahí se ve. Se ve bien. Poner un poquito más Paradito. vertical, eso. Ahí. Sí, perfecto. Y las letras a su vez están quemadas con ácido para que tengan textura. Y después puesto el dorado encima. Y un día debería yo pintar todo el resto. Pero. Y lo hice con un tipo que es como el más grosso que hace esto en el mundo. Casi que me fui de viaje para hacer esto. Eso en Inglaterra, ¿no? Decías. Sí. Cuando vas de viaje, ¿haces algunos trabajos? ¿Te piden? Eh, De filetear. sí. De Bien. hecho, es la forma de irse de viaje. Si no, no. Eso te iba a preguntar, viajás. Claro. De que estás hablando de que en cada lugar conociste, compraste. Sí, en general, desde la primera vez que viajé así fuera del país, fui fuera de países limítrofes, fue en el 2009 y en ese viaje me junté con unos letristas en Estados Unidos y terminé vendiendo un par de carteles en los últimos días del viaje y como que juntándome con un par de personas y eso, terminé recuperando la mitad de la plata que me había costado el pasaje de avión. Y dije, epa, esto Hay que puede organizarlo. puede funcionar. Y al año siguiente, que fue en 2010, estuve un mes. Hay una mujer que filetea en Estados Unidos, que es una norteamericana que estaba casada con un argentino. Y estuvo acá en los 90 y aprendió a filetear, entonces aplica mucho del filete en su estilo de pintura. Ella era letrista. Y en ese año consiguió un subsidio del gobierno de Oregon para pintar un mural en una tanguería que está allá. Y estuvo 2 meses trabajando y yo fui las últimas 2 semanas para ayudarla a que lo termine. Y así que estuve 2 semanas pintando ahí y después me fui a Canadá. En Canadá, en Vancouver, pinté unos
carteles para un local de corsets y de lencería. Y después volví a Portland para el Festival de Tango de Portland y la presentación del mural. Está un poco baqueteado el álbum, pero porque tiene vida callejera. Pero ese es el mural de Portland. Y después en 2011 estuve en Europa y en 2012 en unos festivales de tango, en Roma y en Toulouse. Y después nada, siempre cuando estás ahí como que vas con tu mochila, averiguás dónde hay restaurantes argentinos, tratás de dejar una tarjeta o vender un cartel y así, y vas pagándote el viaje trabajando. Muy bien. Y después en general la gente te recibe, los que te contratan te dan un lugar para dormir. Y mucho de eso salió gracias a la feria. Muchos de los contactos de la gente de los festivales de tango, etcétera, es gente que conocí a través de la feria. Y después, ¿qué más? En 2012 hice un mes en Europa para esos mismos festivales de tango en Roma y Toulouse y 15 días en Estados Unidos pintando una casa rodante. Esa es la casa rodante hasta el final. Y el cartel ese de empanadas argentinas es en Toulouse. Ah, empanadas argentinas. Y... A ver, ¿nos lo podría mostrar como la cámara no lo capta? Sí, ya te lo doy. Y después, en 2013 no viajé, el año pasado fui para el encuentro de letristas. Y este año estuve en... ¿Quieres mostrarlo? ¿Querés pasarle vos? Ah, no lo viste, vos no te lo paso. Y este año estuve un mes, en julio, en Francia y en Alemania. Y entonces fui directo de Toulouse para el Festival de Tango. Ahí siempre lo que hago es llevar tablitas ya pintadas y después ir pintando cosas que piden. Y en general los que te piden son gente que en los festivales de tango, gente que organiza milongas o que tienen asociaciones donde dan clases o que son DJs y ponen música, entonces te piden con los nombres de sus espacios. En principio te lo costeas vos al viaje. Sí, casi. Todavía no tuve la suerte de que nadie me dijera, te sponsor, pago el viaje y el trabajo. A veces en los papeles funcionó así, con lo de Canadá, con el trabajo de la chica me pagué todo el viaje. Pero él estaba cobrando el trabajo nomás. Qué sé yo. Pero bueno. Ya te va a llegar. Sí, ahora estamos ahí medio negociando algo. ¿Viste? Y estuve en Francia, en Toulouse para el festival este. Después unos días en París y ahí pinté un cartel para un restaurante argentino. Y estaba viendo por si lo tenía por acá la plantilla, pero me parece que no. ¿Y acá qué es lo que más te piden, Gustavo? Y yo trabajo mucho cartelitos como los que tienen ahí adelante, sobre todo por el tema de la feria. Y cada tanto, que es lo que más me gusta hacer, sale alguna vidriera enfrente a un negocio o algo así, porque esa parte es algo que queda a la vista y en la cotidianidad de la ciudad. Y una preguntita, ¿cómo definirías tu estilo? Porque viste que yo noto que los fileteadores reconocen el estilo del otro. Bueno, vos solés llamar diciendo, ese es de tal. Claro. Y no sé. Es como que es más fácil verlo en otros que en uno. Ferrarismo. Eso. Claro, casi como Martiniano Garce. Dara es de los arquitectos, ¿no? No, el nombre, una niña italiana. No sé. Así en el aire no se me ocurre. Pero sí sé que a veces como que en una época trataba mucho. Pasa que no lo puedes ver en estos trabajos que son como comerciales y cotidianos, pero cuando pinto cosas para mí trato de trabajar más con texturas en los fondos. Eso te iba a decir, yo vi esa que no se ven en general en los fileteadores, claro, como aquellos que tenés o estos trabajitos chiquitos. Sí. El fondo no plano y liso, sino con alguna textura. Sí, estoy tratando de hacer más eso. Creo que por acá hay otro. En general cuando pinto cosas para mí trato por un lado de no hacer nada tanguero y trabajar más con bichos y animales raros y texturas. Este pobrecito está ya muy baqueteado, pero lo mismo que es el otro dragón que está acá, aquel, recorro un poco este, ahí va, este o aquel.
Y suelo trabajar mucho con ese tipo de cuestiones. Y me gusta mucho lo que tiene que ver con la ornamentación en sí, con la ornamentación y los animales. De hecho, el que voy a hacer ahora grande es también un dragón, y va a ser en blanco y negro. Una cosa que me está gustando mucho es empezar a pensar de hacer cosas que sean más en blanco y negro y más simples. Influencia de la historieta. Sí, claramente. Y que donde aparte no necesariamente tipo siempre el filete tiene que ser colorido y alegre para hacer filete, me parece. Entonces me gusta pensar cosas en esos términos. No sé si tengo acá. A ver. Me parece que lo dejé en mi casa. Siempre cuando hay tantas cosas es un poco despelotado, pero bueno, lo que voy a hacer en ese grande es este dragón, en ese cuadrado que está ahí. ¿Y tus dragones por qué se caracterizan? ¿Viste que los dragones son... Yo creo que no tengo un dragón en particular, sino que trato de ir haciéndolos todos lo más distintos posibles cuando los hago para mí. Mira, ¿Y cuando los haces para afuera? ¿Por qué te atrajeron los dragones? Ahí tenés otro dibujado a lápiz. Y pero el dragón siempre fue una figura que apareció en el fileteado, siempre. Sí. Entonces, lo que me parece que quiere es darle una vuelta de rosca más al Hay uno dragón más caballo. tradicional del fileteado. Claro. Acá hay otro. Y esas son cosas que voy haciendo sueltas. ¿Por qué aparecieron ahora que ya que estamos tanto los dragones en el filete? Yo creo que tiene que ver con la ornamentación que buscaban y levantaban de los grandes edificios. En todos los grandes edificios del centro vas y ves y encontrás dragones y pájaros. Y yo creo que lo tomaban de ahí, no hay mucha ciencia. Y ya me parece que todas esas explicaciones psicoanalísticas del dragón y la fiereza y el macho conductor y todo eso, me parece que no van. Como que es todo mucho más simple acá, no hay tanta vuelta y tanta rosca. Pero bueno. Y yo después lo otro que estoy tratando de hacer últimamente sí es... Yo no tengo una formación de letrista, justamente, me acerqué más por el filete. Y en los últimos años estoy tomando más cursos y talleres de caligrafía. Y haciendo letras a pluma y practicando mucho más con eso también. Y bueno, tratando de ver qué puedo incorporar de eso al filete. Pero ya el hecho solo de hacerlo y pensar más en la estructura de las letras y en las formas te ayuda mucho al momento de pintar. Un filete como el de milonga clásica, ¿cuánto tiempo te lleva? Porque la gente no tiene idea de... Y... Mira, si yo me pongo las pilas no hay nada que me lleve más de 2 días. 2 días con cuántas horas cada día, eso es... Ese trabajo, por ejemplo, lo dibujé ayer. Y le hice toda la base. Y estuve acá en el taller desde la 1 de la tarde hasta las 9 de la noche. Y entre hoy y después de esto seguiré también hasta las 8 o 9 y mañana lo entrego. Es decir, que tenés como unas 20 horas. Pero en el medio voy haciendo otras cosas, Claro. digamos. Menos de 20 horas. Pero en el medio, mientras pintaba ese, fui haciendo los otros 2, los que están ahí a medio de hacer, los chiquititos, adelantando una cosa u otra y perdiendo tiempo. No son 8 horas de trabajo intenso. Pero digamos que se tarda bastante en hacer. Más o menos. Yo creo que pinto rápido. Y... Sí, eso es otra característica. Hay fileteadores que pintan rápido, otros más lentos. otros Pero yo pinto rápido y creo que dentro de lo que la rapidez que uno tiene no dejo de hacer detalles, digamos. No es que por pintar rápido lo hago de cualquier modo para terminar de entregarlo, sino que... pintar más rápido. Sí, más sí, sí. despacio, ¿no? Sí, a veces cuando trabajo con algún compañero que necesito que me ayuden, me echo un poco las pelotas. Porque como que claro, llamás a alguien para que te ayude y ves y dices, no, esta gente pinta re lento. Y pintan bien y lindo y son amigos y no los puedes decir, pero es como que... Tienen otro ritmo, claro. Pero hay mucha gente que me dice que es que yo pinto demasiado rápido. Y a veces, por ejemplo, les contaba que en general uno deja secar
y después hace las sombras y después deja secar y hace las luces, y en muchos casos mucho de lo que ven está pintado en fresco ya, por una cuestión también de rapidez. O sea, directamente mezclo colores, no preparo ese glaseado que se llama chapán con el barniz y directamente voy mezclando colores en fresco. Eso está todo... Mira vos. Todo esto es el ocre, al ocre le agregas marrón y ese es uno más oscurito, al marrón le agregas negro y ese es el más oscuro, y lo haces en fresco, entonces lo haces en... Apoyalo sobre el caballete, si Así Dale. nos mostrás cómo lo fuiste haciendo. Pero ahí se ve, si se acercan después y lo ven bien, como que la pincelada es una pincelada que se va empastando. Sí. En cambio, si ves estos, este es viejo, me lo trajeron ahora un local de una galería desde el 2009. Sí. Y se cambiaron dentro de la misma galería al local 21. Quedan a embromar, ¿Qué? quedan a embromar. Sí, aparte, Ahora el pulso. si le tacho el 8 y escribo un 1, va a quedar totalmente descentrado. Va a quedar marcado. Así que, no, la marca no importa, pero si solamente hago esto, Sí, va a sí, quedar claro. acá el 1 y va a quedar este hueco ahí Total. y nada acá, entonces no sé si taparle todo. Y en este caso sí tiene el barniz Sí. y dejarlo secar y después la otra mano de barniz y así, es distinto, ¿Y pero vas a esto arreglar a veces ese? queda No más hacer. vivo. Y está en la duda. Lo que te piden es arreglar ese. Sí, en realidad me pidió otros carteles y me dijo, che, ¿este no lo puedes poner uno acá? Ah, Ahora escribirle acá al chiquito, se mudó al 21. Claro. Pero este está trabajado así con el barniz, es como un poco más sutil la sombra. si lo ven en comparación entre esta y Sí, sí. esta. Pero a veces me parece que esto, haciéndolo en fresco y con colores, le da más vida. Aunque lo mismo, de vuelta, un fileteador tradicional te diría, no, pero esto que no tiene el chapán Claro, Claro. claro. no es fileteado, no sé qué, y si encima le digo que lo pinto con pinceles que no son de fileteado. Claro. Pero bueno, no hay que... Para mí es más una cuestión estética. Bueno, aparte El A filete. ver, no hay que bueno. justificarse tampoco. No, bueno, pero hay mucho... Cuando tenés un arte tan Mezcla. tradicional, tenés un montón de gente demasiado tradicionalista. Muchas cosas. Pero, ¿por qué decías que para vos es un arte estético fundamentalmente? O sea, que para mí el filete lo reconoces por el diseño, Claro. por la hoja de acanto, por las cintas, por las banderas. Entonces, lo hagas en blanco y negro, lo hagas a color, lo hagas con el pincel tal o cual o con la pintura tal o cual, vos el filete lo reconoces por... Y las por la sombras imagen. y las... eso, No. es fundamental. No, ¿No? Sin sombra. para mí no tanto. No. Es como la elaboración, haciendo una mala comparación de una comida, cuando hay tantas formas y maneras de prepararla siguiendo Exacto, reglas, que eso es lo imagen. más importante que es el sabor. claro. Mira, quería mostrarles... Para mí es Acá eso, la más imagen. una cuestión de la imagen y de la fuerza de la imagen que... Déjame ver dónde dejé mi celular. Veía que está fileteado. No, pero tengo una foto de algo que hice ahora y... Ah, no, una mochila porque vine en bicicleta. Esto está sin... A ver si puedo entrar, no es la foto terminada, digamos. Pero... Es el fondo de pantalla, así que no se puede Sí. agrandar ni nada. No, está. Pero... Bárbaro. Eso está hecho con papel, calado, cortado. Ahora va. Sí. Y digo, me parece que no tiene nada que puedas decir que no es un filete. Ajá. Y son papeles calados pegados uno encima del otro. Mirá vos. Dragoncito y entonces tenés el marco con lila y el dragón todo calado con cúters, Sí, pegados con cinta con un espesor sobre el fondo blanco. El sí. fondo blanco a su vez tiene partes cortadas y abajo hay un fondo rojo. Entonces tenés como diferentes capas. Mirá, mirá. Y estoy esperando hacer uno grande y llevar una muestra a ver qué me dicen. Mira.
Ponelo un poquitito. Sí, yo no creo que, si querés después te lo mando, no creo que se vea mucho eso. No, sí, Esto lo hice con la muchacha con la que estoy saliendo, que hace este tipo de trabajo. Ah, mira vos, se combinaron. ¿no? Y dije, bueno, probemos a ver cómo queda. A ver. Parecían muy... Y es brasilera. Y cuando vos decís lo importante es la fuerza del dibujo. Y es esto. Es esto. Vos ves esto y decís, ah, mira, un fileteado. Si lo ves a esta distancia. No decís, ah, esto no es fileteado, o no. Y después cuando lo vemos, decís, pero esto en papel, no sé qué, no corresponde. Ahí me va a decir eso. Pero bueno, siempre me peleo con la gente y es divertido eso igual. Bueno, pero todo va innovando, va creando nuevas. Sí, porque si no te quedás en lo mismo, qué sé yo. O sea, hay que saber hacer el fileteado como se hacía en la década del 40. Pero ese no puede ser tu objetivo de vida. Porque si no es algo totalmente estancado. O sea, hay que saber hacerlo, pero hacer algo más. Y qué sé yo, no quedarte en eso. Y hay mucha gente que solo se queda en eso y que critica. Pero bueno, o sea, sí, todos los gremios tienen esto, me parece, ¿no? No hay Y los grupo. artistas especialmente. Una pregunta a las señoras. ¿Ustedes conocían el filete? ¿Lo habían visto? Yo había estado hace años con Horacio en el taller de Bisorsi, Ah, hace bastante tiempo. pero yo me refiero a verlo en la calle, Sí, los sí, colectivos. sí. En la calle, Sí. los colectivos. Colectivos, los sí. camiones, los Camiones, carros también los hemos carros, visto. Los carros de los lecheros. Claro. Oye, ¿cómo los carros Y sí, yo donde vivía de chica pasaba lechero. Claro, todavía, claro que sí. y con el carro. ¿Y cómo eran esos carros? Y sí, eran de este estilo, solamente que abiertos, ¿no? Abiertos. Abiertos, con los tarros y abiertos, no con ese Y techo. muchos con una leyenda clásica. Cada vez hay menos. Sí, sí. ¿Y en los colectivos los veían más fileteados antes que ahora? No, porque ahora me parece que pasaron un poco a la tendencia de la publicidad Ah, mira. en otro estilo, ¿viste? ¿Y antes? Un montón de días que se entran. Pero se siguen viendo, como él decía, con el nombre de la empresa o los números de teléfono, esas cosas. Pasa ahora con esa. Sí, se siguen viendo. Aunque ahora me parece que sí, que están más, Gigante de originales. más empapelados con publicidad. Pero los recorridos se suelen ver todavía, o los números de la empresa. ¿Y los camiones? ¿Llegaste a ver camiones? Los camiones sí, los camiones se siguen viendo, salvo los ultra nuevos. Sí, ya no. Ya no, pero los más antiguos, Sí, o las sí. camionetas esas de los fletes, Las camionetas de los fleteros. Perdón, no sirve si hablan acá y hablan allá. Perdón. O hablan uno o hablan Dale, otro. dale, perdón, Las perdón. camionetas de los fleteros. De los fleteros, las más antiguas que tienen la caja de madera. Entonces, a mí me gustó siempre leer las leyendas. Sí. Las leyendas eran los Sí, las leyendas son lindas, son Ay, nena, simpáticas. qué curvas y yo sin freno. Sí, sí, Claro, es sí. cierto. Era Ahora el pulso que tienes. Bueno, nos interesa, por eso uno vino también, Claro, por eso. para interiorizarse algo más. De cómo nace todo esto. Cómo nace, cómo se hace. ¿Ves? Sí, sí. El punteado te marca los límites de lo que Es vos... el dibujo. Es el dibujo. Es el dibujo. Claro. Claro, precisa pulso para. ¿Y esa qué Sí. pintura es? Sintético. Sintético. Sintético todo. Ahora el quinche de Diana se parece a todo esto. Se ha comprado un molde para guardarse las pinturas, las cosas, porque ella no la tiene antes que no. Y otra cosa que suelo hacer para trabajar rápido es tener siempre esa estufa. Seca lo que Seca más rápido, claro. Incluso en verano, cuando estoy apurado lo prendo Claro. y bueno, ayuda. Yo voy a transpirar un poquito más.
Lo que no estoy muy acostumbrado es a pintar estas cosas tan chiquitas así En caballete. en caballete, claro. En general Y el sintético por naturaleza pide hacerlo en la horizontal. sí, pero cuando haces un trabajo más grande se puede, es más cómodo. Pero. Sino que en mesa. Claro, ahí Sí, en la mesa esa. sí, sí. ¿El manejo de los pinceles te costó mucho, Gustavo? Y es lo que lleva muchos años, realmente. De hecho, todavía hay cosas que cuestan hacer siempre. Pero. Sí, fue lo más difícil, a mi gusto. Uno que ya más o menos dibujaba o tenía un poco de idea, como que te vas enganchando tranquilo con eso, pero en el momento de agarrarle la mano al pincel es como muy complejo. Le damos vuelta y hacemos lo recto.